¿Está aquí? Dios, qué asco. ¿Otra vez? No puedo más con esto, ¿eh? No solamente se abandonan, actualmente se sacrifican más perros por problemas de conducta que por enfermedad. Lo que acabamos de ver es mucho más común de lo que pensamos. El ritmo de vida actual nos hace disponer de poco tiempo y mucho estrés. Sufrimos una tensión en nuestro día a día que a veces se torna agobiante, pero ¿somos conscientes de que esa tensión afecta a nuestras mascotas? En consecuencia, dejamos de atender las necesidades de nuestro perro. Esto provoca trastornos de la personalidad como ansiedad, agresividad, miedos, entre otros. Destrozos en casa, quejas de vecinos, paseos que son un infierno, agresividad con perros y con humanos. Son solo algunos ejemplos de cómo nuestro ritmo de vida afecta a nuestras mascotas. Esto tiene una solución sencilla y menos cara de lo que se cree: educar a nuestro perro. La psicología canina estudia los trastornos de personalidad del perro. Basado en investigaciones clínicas, nos aporta valiosa información de cómo percibe y piensa nuestra mascota. Con educación, el perro conseguirá un autocontrol de su ansiedad, agresividad, miedos o fobias. Todo esto trabajando desde el respeto, codo a codo con el propietario, permitiendo a tu mascota educarse de una manera progresiva y usando técnicas que no lo dañarán ni física ni psíquicamente. Así conseguiremos un perro equilibrado, sano y feliz. Con esfuerzo y dedicación, cualquier perro puede ser educado, incluso un lobo. Soy Carlos Mir y mi trabajo es ayudarte a educar a tu mascota. Carlos Mir, Educación y Psicología Canina. Contacta conmigo por teléfono, email o redes sociales y pide información sin compromiso. Consigamos un hogar equilibrado y feliz con nuestra mascota.